¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nuevamente yo, Rosana, saludándolos. Y en esta ocasión estamos haciendo unas grabaciones solas, o sea, cada quien está dejando fluir lo que, pues lo que pensamos, ¿no? Lo que queremos compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de la confianza? Hemos hablado un poco de lo que es perder la confianza. Y yo les platicaba que la confianza pues es algo que se otorga, ¿no? No es algo que, que siempre esté ahí. Una persona tiene que decidir confiar. La confianza la otorga la persona y de alguna manera la otra persona la tiene que fomentar, ¿sí me entienden? Porque si no fomentas la confianza, pues la confianza se va perdiendo, ¿no? Empiezan a haber pequeños detalles de no, como que no le creo, como que esto está, y como que se empiezan a generar ahí un poquito de incongruencias, es la palabra. Cuando contamos algo, por lo general, si decimos la verdad, siempre que lo contemos va a sonar muy igual, muy similar. Pero cuando inventamos algo, cuando le estamos añadiendo mentiras o digamos imaginación, exagerando eso, la siguiente vez que le contemos no nos vamos a acordar, porque así es la mente. Y entonces el que lo está escuchando, de repente, a lo mejor no de una manera muy consciente, pero sí en alguna medida empieza a sonar extraño, se empiezan a veces a detectar las incongruencias y ahí es cuando dice uno, no, esto me huele medio raro, ¿no? Esto no está bien, esto no me suena congruente, no me suena fidedigno. Y entonces tiene que ver también con un poco de intuición y también tiene que ver con la historia. Si ya nos han engañado en muchas ocasiones, pues como que estamos más alerta. Entonces a veces por eso, conforme uno se va haciendo más viejo, también uno se va haciendo un poco más escéptico. Esa es la palabra. Ya no me creo todo lo que me dicen, ya no le doy ese valor de verdad a todo lo que escucho, pero ya tampoco me ofende mucho que alguien me quiera mentir, porque hoy me doy cuenta que la mentira tiene mucho fundamento en el miedo. Las personas tienen miedo a no ser amadas, a no ser aceptadas, y entonces creen que si su relato es de alguna manera excepcional o si logran captar la atención de su interlocutor, pues van a ser más amadas o van a tener más aprecio. Y entonces, por ese miedo a no ser aceptado, a veces la gente se inventa historias o las exagera o les añade, no sé, detalles jugosos, ¿no? Y el problema es que tarde o temprano vuelve a salir la historia y entonces ya como que ya no suena igual. Hace, hace unos días estaba yo con unas amigas y la verdad es que no sé ahí qué pudo haber pasado, pero estábamos hablando de algo que sucedió hace 40 años. Y para mí es algo que fue muy significativo y por eso no se me olvida. Pero cuando mi amiga empezó a contar su versión ya cambió mucho y entonces dije yo, ¿cómo crees? Si allí estábamos las dos, o sea, sí, yo no tengo pelos en la lengua y sí, luego le dije, no. O sea, yo no puedo negar que sea como tú lo dices, pero de alguna manera se te está olvidando que pasó de esta otra forma. Tú y yo estábamos, éramos las dos y yo me acuerdo muy bien. Y ella lo dudó. También puedo pensar que a lo mejor de tanto que dice uno las cosas, a veces uno se va creyendo sus historias, ¿no? Y entonces la historia que estábamos contando ya no sonaba igual de su parte que ni de la mía. Entonces, no quiero pensar que haya mentido dolosamente, pero sí quiero hacer hincapié en que su historia ya no es tan verdadera como solía ser antes, ¿no? Teníamos también mucho tiempo de no hablar del tema y entonces puede ser que
en la fantasía, porque además esa es otra parte del cerebro, se va generando sus propias fantasías. En algún momento empezamos a no poder distinguir entre la realidad y la ficción, y cuando hemos contado algo muchas veces, a veces las exageraciones también empiezan a formar parte de la verdad. Y como no llegando a la patología de la mitomanía, pero sí es que nos creemos lo que decimos, nos creemos nosotros mismos lo que inventamos tarde o temprano, hasta que no nos confrontan con la verdad, y entonces es que nos damos cuenta que ahí le metimos algo de nuestra cosecha. Yo trabajo mucho en este estilo de llegar al meollo del asunto cuando estoy dando terapia, y no me cuesta mucho trabajo empezar a distinguir las incongruencias, porque de alguna manera tengo ya muchos años de entrenamiento detectando estas discrepancias en el relato, y entonces para mí es muy sencillo. Pero puedo recordar cuando era yo más joven que cualquiera llegaba, me contaba lo que quería y después venía y me contaba otra versión de lo mismo, y entonces a veces yo no me daba cuenta, ¿no? O sea, hasta que te vas y de repente en algún momento que estás reflexionando dices, chispas, así no era. Por ejemplo, el otro día alguien me estaba contando de un día de campo que se fue y que de repente dice que cuando vuelve en sí, o sea, no se dio cuenta en ese momento, no sintió, no recordó ni nada. Dice que cuando volvió en sí, se tocó la cabeza y tenía sangre en la cabeza, ¿no? Me hizo este movimiento, entonces quiero suponer que por aquí fue un golpe, y entonces perdió el conocimiento, y cuando despertó dice que estaba desnuda, que su ropa estaba regada por todo el bosque, de alguna manera, no sé qué tan bosque haya sido, porque si fue aquí en México, pues luego no hay bosques tan tupidos, ¿no? O sea, 5 arbolitos y llanos. Pero dice que entonces empezó a buscar su ropa para vestirse, se sentía un poco mareada, lo cual no se me hace raro si te estás volviendo en sí de un desmayo o de un golpe que te dejó inconsciente, pues es evidente que sí va a haber un mareo. Y dice, y entonces fui y me di cuenta que mis pantalones estaban en el río. Dice, me tuve que meter al río para sacar mis pantalones y así mojados me los puse. Dice, y entonces llego yo a donde estaba mi familia, y en el relato ella en ese momento ya no dice nada más, ¿no? De que llegó con su familia y que nadie se dio cuenta de lo que le había pasado. En la siguiente parte de la sesión, en otro momento, me vuelve a contar el mismo suceso, que otra vez vuelve a tocarse así de la sangre. Dice que me acuerdo que tenía la sangre seca, o sea que ya tenía yo mucho rato ahí, que no sé qué, dice. Entonces mi ropa regada por todos lados, y de repente veo mis pantalones en el lago. Se me tuve que meter al lago para ir por mis pantalones, y entonces uno no necesita ser geógrafo, ¿no? Para distinguir entre ríos y lagos. No es lo mismo un río, aunque no tenga corriente, no es la misma fisonomía la de un río que la de un lago. Ni tampoco es lo mismo el pantalón. En un río puede atorarse en las piedras, en un lago va a flotar, va a flotar. Los lagos no son totalmente aguas quietas, ¿no? No son solo, no estamos hablando de un pantano que es un agua estancada, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo vivo de agua, y a veces los lagos tienen corriente. Entonces, para que ella se haya despertado con la sangre seca, tiene que haber pasado ya un lapso de tiempo. Quién sabe, ¿no? ¿Qué tanto? Y de repente no distinguir la diferencia entre lago y río, sí, ahí son focos rojos, ¿no? Que se van prendiendo. Y entonces, en esos casos, lo que uno tiene que revisar es qué necesidad tiene de ese relato, porque probablemente todo el relato sea mentira, sea una invención como para llamar la atención, pero también puede ser una invención para tapar a otra cosa que sí hizo o que no hizo, o que le hubiera gustado que sucediera. La verdad es que la mente
nos juega muchos trucos. Yo pienso que en esta ocasión esta persona sí sabía y sí deliberadamente estaba contando historias imaginadas, ¿no? Creadas desde su imaginación. Ahí el chiste del terapeuta es pensar o distinguir o tal vez llegar al meollo del asunto. ¿Por qué mientes? Vienes, pagas una sesión de terapia y mientes. ¿Quieres impresionar al terapeuta? ¿Y eso qué te beneficia? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿No? ¿Eso qué? Entonces, bueno, cuando uno está tratado, está uno acostumbrado, ¿no? A tener esta atención, pues uno se va haciendo sensible a la mentira y entonces en otros lugares, en otros espacios, cuando alguien viene y te hace un relato así ficcionado y aumentado o tergiversado o a lo mejor minimizado, porque también sucede así al lado contrario, ¿no? Le quieren restar importancia a algo que sí lo tuvo para no ser criticados o para no ser rechazados, pues ahí es en donde uno tiene que ser sensible y apoyar a la persona, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace uno en estos casos en la terapia? Primero, descubrir la verdadera razón que te está haciendo generar tanta mentira y después tratar de mitigar un poco el dolor o el miedo o la vergüenza o lo que sea que está activado ahí. En las relaciones interpersonales es todavía más difícil porque con esta, que ahora lo llaman gaslighting, pero que siempre ha estado, no es nada nuevo. Antes solamente no le nombrábamos, no tenía nombre. El hecho de que la persona venga y te mienta y después que tú lo confrontas y le haces ver que no es así las cosas, te dicen que no es cierto, que tú te lo imaginaste, que no sé qué, ese es el gaslighting, ¿no? Donde te hacen creer que la que estás mal eres tú, que la que no se acuerda bien eres tú, o que la que está tergiversando la versión eres tú, ya sea por dolo o por olvido o por que estás loca, porque finalmente a veces de lo que trata la otra persona es de que dudes de ti mismo para poder ejercer cierto control sobre de ti. Y digo cierto control porque aun cuando una persona te pueda controlar totalmente, no lo va a poder hacer por mucho tiempo. El ser humano siempre tiende a querer ser libre y no importa cuánto ames a una persona, después de un tiempo de que estás ahí bajo el control de esa persona, te empiezas a rebelar. Entonces eso, por eso digo cierto control porque no dura mucho. Bueno, mucho no quiero decir meses, años, porque cada quien tiene una medida diferente de tolerancia y de lo que puede vivir y cuánto puede resistir en una situación así. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con la confianza y con la mentira, es si tú eres una persona que miente, pregúntate cuál es tu verdadera motivación para mentirle al otro. Y si tú eres una persona que está con alguien que miente mucho, pregúntate qué necesidad tienes para estar viviendo en una relación en donde no sabes a ciencia cierta si creer o no creer, porque al final de cuentas uno termina siendo el que piensa que no, yo creo que yo no le creo, yo creo que yo soy escéptica, yo creo que yo estoy mal, yo creo que yo debería de confiar y entonces empieza uno con los deberías y los hubieras y entonces la relación se empieza a hacer más rara. Pero bueno, esto de la confianza sí es algo muy delicado, sí es algo que estaría muy importante. Ahora, estamos haciendo estas grabaciones por separado porque lo que hemos querido generar nosotros en este podcast es la visión de las generaciones, ¿no? O sea, mi generación es la generación que nacimos en los 60s. Andrea es la generación que nació en los 80s y Angie es la generación que nació en los 90s. Entonces, sí hay sí, una visión de las cosas muy diferente. La realidad que cada una de nosotras está viviendo, pues también es muy diferente. No es lo mismo que estés apenas buscando tu futuro, no es lo mismo que estés en medio del futuro que estabas creyendo que estabas generando y que de alguna manera no está sucediendo como lo esperabas,
O en mi caso que ya lo que pasó, pasó. Para mí ya es agua bajo el puente y lo que sigue de aquí para adelante, la verdad es que ya no me mortifica, ¿no? No es la misma visión. Ahora, la experiencia que tenemos en las relaciones interpersonales también es muy diferente. Eso es lo que queríamos generar en este espacio, el contraste de lo que pensamos en determinadas generaciones, porque lo que queremos que ustedes logren a través de nuestros testimonios o de nuestros compartimientos es que se puedan identificar ya sea con cualquiera de nosotras tres y que puedan entender a los otros miembros de su familia, ¿no? O sea, si en tu familia hay personas que tienen otra generación diferente a la tuya y de alguna manera se identifica con nosotros, pues ya, tal vez sea más fácil que lo veas en nosotros para que puedas comprender a los tuyos. Tal vez sea más fácil que a nosotros nos juzgues para que puedas comprender a los tuyos. Nos ponemos aquí, nos exponemos aquí a la vista de todos con lo más íntimo que tenemos, que son nuestras experiencias y nuestro pensamiento, para lograr que alguien se beneficie. Esa es la verdad de este podcast. Y si de ahí de paso te diviertes, pues está bien padre, ¿no? Eso es lo que también sería muy loable, ¿no? Que generáramos también un espacio de esparcimiento. Cuando hay que hablar de cosas serias, pues hablamos de cosas serias, y cuando hay que ser relajito, pues también nos sale muy bien porque pues las tres tenemos muy buena madera de cómicas. Entonces ahí es en donde espero que también logremos entretener a la mayor parte de las personas que nos escuchan. Y bueno, pues es todo lo que ahorita te puedo decir sobre la confianza. También era dejar en claro más o menos cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito haciendo estas grabaciones, que ya se mencionó en alguno de los anteriores, pero que quede aquí nuevamente plasmado, ¿no? Que es lo que estamos tratando de lograr con estas grabaciones. Y me gustaría, si en algún espacio tienes tú que nos quieres comentar y decir, bueno, si me identifico, no me identifico o no estoy de acuerdo, estaría bien generar el diálogo, ¿verdad? Con respeto y con mucha buena voluntad, pero estamos abiertas a la crítica y a la discrepancia de opiniones. Y bueno, pues esto es un ejercicio de monólogo, a ver si funciona. Que tengan muy buen día y nos seguimos viendo por aquí. Saludos a todos.